Nuestro tema general es la deuda externa de México. La deuda externa total se refiere a todos los préstamos que México ha ido solicitando y obteniendo dentro de los mercados internacionales, junto con los préstamos de la banca comercial extranjera. Estos bancos forman parte del sector público, como de las instituciones financieras y las empresas, pero tampoco hay que olvidar al momento de pensar en las deudas algunos otros endeudamientos que tuvo el país con créditos con proveedores y cargos circulantes. La problemática de este tema es muy sencilla de notar, pues al mencionar algo como deuda es casi como presentar una dependencia o deber del país con otras naciones. Esto significa una desacreditación de nuestros propios intereses hacia los de otros y no presenta un gran apoyo para las interacciones a nivel mundial. La deuda externa de estima alrededor del 17.43% de los 1.044.042 millones de dólares que presenta el Producto Interno Bruto, o PIB, mexicano. Es decir, el total de la economía mexicana en 2011, según el periódico El Animal Político en su análisis económico de México. Durante 7 años, la deuda externa de México venía aumentando a una tasa promedio de 22.46%. Y durante el lapso de 2010 al 2016, el saldo de la deuda externa bruta de México creció 157.20%, al pasar de 168.145 a 432.472 millones. Nuestra pregunta de investigación ¿es posible que México logre mejorar su economía al actualizar su estrategia económica interna y así disminuir la deuda externa? Este tema es muy importante porque la deuda externa afecta a toda la población del país debido a que este dinero que debería estar siendo utilizado para el mejoramiento social del país y sus ciudadanos está siendo utilizada por el pago de los préstamos y deudas internacionales que México tiene con otros gobiernos, como el de Estados Unidos. Si vemos entre las deudas más graves del mundo y las organizamos en función de la deuda externa neta y pasivos, excluyendo reservas internacionales y tenencias en oro, México se situaba con la octava mayor deuda por montos entre las 10 seleccionadas según el periódico El Economista en el año 2014. Ser considerado una de las peores economías y de las más endeudadas causa problemas para futuras negociaciones que quieran lograr venir al país y hacer que el inversionista piense 2 veces antes de venir a México en invertir su dinero. Nosotros vamos a analizar la deuda externa del país de México desde el periodo presidencial de Luis Echeverría Álvarez, siendo estos los años de 1970 a 1976 hasta hoy en día debajo de la presidencia que tomó Enrique Peña Nieto desde el 2012. Decidimos utilizar este periodo de tiempo ya que el aumento y los súbitos movimientos de la deuda externa tuvieron varios tropiezos para acomodarse completamente gracias a varias de las crisis que se vivieron en el país. Por ejemplo, se conoce que muchos de los préstamos realizados en esa época fueron utilizados por México para entrar a su etapa de modernidad neoliberal y poder industrializarse con mayor rapidez. Pero esto solo causó una gran caída, como la que sucedió durante la crisis de la deuda latinoamericana de 1982, que aunque tuvo su mayor efecto unos años después de que se inició, fue una de las más serias de toda la historia en esta región. La siguiente gráfica muestra la diferencia entre la deuda externa de México en 1970, calculando en 7.097.272.00 mil millones de dólares y en el 2015 la deuda externa alcanza a los 426.33405.500 mil millones de dólares. Por otra parte, esta gráfica que encontramos en el periódico La Razón intenta explicar cómo la deuda externa ha ido incrementando al pasar los años. Esta gráfica solo enseña la deuda externa desde el comienzo de la presidencia de Carlos Salinas. Un evento importante ocurrió en 1995 cuando el endeudamiento externo tuvo un salto debido a las obligaciones que el gobierno federal debió contratar para hacer frente a los efectos de la devaluación del peso en diciembre de 1994, apenas 3 semanas después de iniciar la administración del expresidente Ernesto Zedillo.
Fox disminuyó la deuda externa, pero aumentó la interna en 61.000 millones de dólares y incrementó exponencialmente durante la presidencia de Felipe Calderón. Nuestra hipótesis gira desde la idea de que la gran deuda que se tiene con el exterior ha vuelto al país muy dependiente de sus acreedores, y esta dependencia crecerá más si el próximo presidente no actúa rápido y propone otras formas de incrementar el desarrollo interno económico del país. Ahora que viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el presidente Peña Nieto debería enfocar sus intereses en buscar nuevas alternativas para beneficiar la economía mexicana. Nosotros proponemos la idea de que si el Estado mexicano comenzara a tomar y centrarse con medidas proteccionistas para apoyar a la economía local, quizás sí se pueda salir adelante más rápido, no solo de la deuda, sino que también de nuestra negativa dependencia con otras naciones. Aunque no estamos muy seguras de qué tan cierto sea esta proposición, porque de acuerdo al Standard & Poor's es probable que la deuda neta del gobierno general aumente hacia el 47 o 48% del PIB en 2018 a 2019, desde el 45% del PIB en 2016, debido a los déficits fiscales continuos y el bajo crecimiento.